Bueno chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de matemáticas de hoy. Como pueden ver ahí en su pantalla, el tema para hoy es la secuencia número uno, titulada Números Racionales. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla es el libro físico. Si tuvieran el libro físico en sus manos, esto sería lo que estarían observando. El tema de hoy abarca las páginas 10 y las páginas 11 de su libro de contenidos. También abarca la página 13, 12, incluso hasta la 13. Todo eso lo vamos a ver hoy, pero no nos vamos a guiar por la parte del libro físico. Si ustedes tuvieron curiosidad de mirar el campus virtual, se habrán dado cuenta que las clases las voy a utilizar con el recurso digital de Norma, de otra forma para explicar, con el que venía haciéndolo el año pasado, aprovechando que en esta ocasión tenemos un televisor donde puedo proyectar, y la parte de contenido del libro físico solamente miraremos cosas relevantes que de pronto no aparecieron en la otra forma de explicar, e incluso ustedes asumen el compromiso. Yo les pregunto y ustedes ya dijeron que sí, porque no me pueden decir que no, y se van a comprometer en que van a coger su libro físico y van a revisar los ejemplos, a reforzar lo que vimos con la otra forma para explicar, y si tienen alguna duda nos lo vamos a comentar en la siguiente clase, para que el tema quede lo más completo posible, pero sin tener que durar tanto tiempo en el mismo tema. Entonces, haciendo esa aclaración, recordándoles también que está publicado en el campus virtual el tema que vimos hoy, y también que está publicada la siguiente actividad que vamos a hacer, que sería la actividad de aprendizaje de este tema. Entonces comenzamos la clase. Voy a hacerle clic aquí donde dice otra forma para explicar. Como pueden ver, el tema pues evidentemente son los números racionales. ¿Qué vamos a ver hoy? La definición de los números racionales, representación de los números racionales como decimales y propiedad de densidad. Si no estoy mal, esto ya lo vimos nosotros por allá cuando estábamos en sexto, cómo transformar números decimales a números racionales y viceversa, volverlos fraccionarios. Entonces lo que vamos a hacer realmente en esta clase es un pequeño recordatorio, y al final vamos a ver qué significa eso, la propiedad de la densidad. Entonces, ¿cuáles son los números racionales? ¿Quién recuerda de aquí de la clase presencial qué es un número racional? O más bien, hagamos lo siguiente. ¿Qué otros tipos de números hay? ¿Con qué números empezamos nosotros a estudiar matemáticas? A ver, Libaniel, con los números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar. Empezamos desde el cero y de ahí hasta el infinito. Cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Luego si viene lo que tú dices, Libaniel, los números. ¿Qué son los números enteros? Entonces los números enteros son todos los naturales unido o más agregado con los mismos naturales pero negativos. O sea, recuerdan la recta numérica, para el lado derecho de la recta numérica, todos los naturales, para el lado izquierdo, los mismos naturales es lo que con signo negativo. Entonces los números enteros están formados por enteros positivos, que son los mismos naturales, y enteros negativos. Y después de eso ya vendría siendo lo que vamos a ver hoy, que son los números racionales. Entonces, ¿qué son los números racionales? Básicamente un número racional es la combinación de dos números enteros utilizando una división o una fracción, porque recuerden que la fracción es una división realmente. Por eso es que vemos acá que los números naturales son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción, es decir, dos números divididos, donde el numerador es el dividendo y el denominador. O sea, el numerador, que es esta letra aquí A, es el dividendo, y el denominador es el divisor. Porque recuerden que una fracción básicamente es una división. Si yo puedo un número representarlo como la división de dos números enteros, entonces puedo decir que ese número está en el conjunto de los números racionales. Y hay una condición muy importante, y es que el denominador, que es la letra B, no puede ser cero. ¿Alguien me puede decir por qué el B no puede ser cero? Porque la división por cero no está definida. Si nosotros intentamos dividir un número entre cero, no se va a poder. O sea, no hay manera de encontrar la respuesta. Si quieren les puedo poner aquí la calculadora y probemos cualquier número. Por ejemplo, 78, y lo vamos a dividir entre cero. A ver qué sale. Miren lo que me dice la calculadora. Esta calculadora, porque es científica, o sea, es la calculadora que viene con el sistema operativo. Entonces me va a decir específicamente, no se puede dividir entre cero. No se le olvidó lo que enseñó el profesor, falta que diga nomás eso. Pero si usted lo mete en una calculadora de tienda, le va a salir una E como una E al revés, o le va a salir error, o le va a salir error matemático. En otras puede salir la palabra completa. ¿Por qué? Porque la división por cero no está definida. No hay manera que encuentre una respuesta cuando yo divida entre cero. Entonces, esa es la única condición que se debe cumplir para los números racionales. Que sean dos números enteros, tanto A sea entero como B sea entero. Y cuando digo que es entero, quiere decir que A o B pueden ser negativos, ¿no? Porque recuerden que los enteros pueden ser positivos o negativos.
Y la otra condición es que b sea diferente de 0, que b no puede ser 0. Puede ser cualquier número que se le ocurra menos el 0. ¿Listo? Importante, los números racionales se simbolizan con la letra Q. La letra Q en negrita. Veamos aquí esto, dice, los números racionales se pueden escribir como expresiones decimales finitas o infinitas periódicas. Vamos a ver, entonces, los números racionales se pueden escribir como decimales. Esos decimales pueden ser finitos o infinitos periódicos. Los finitos periódicos pueden ser, por ejemplo, este, menos 12,3. ¿Por qué este se llama finito? Porque la cantidad de números decimales que tiene este número es un número que se puede contar. En este caso solamente una cifra, que es el 3. ¿Qué pasa con este ejemplo? 3,456. ¿Por qué es finito? Pues porque se acaba la cantidad de números decimales que hay. Solo hay 3, que son el 4, el 5 y el 6. Solo tiene 3 cifras decimales, el 4, el 5 y el 6. Y este también es finito, a pesar de que tenga más números decimales, sigue siendo finito porque se acaban. ¿Cuántas cifras decimales tiene? 2, 4, 5 cifras decimales. Todos esos son ejemplos de números decimales finitos. Finitos porque sus cifras decimales se acaban, se terminan en algún momento. Y los infinitos se pueden clasificar en dos, en puros o mixtos. Mira el ejemplo. Este es puro porque menos 2,45, solamente la parte decimal solo se repite, solo tiene cosas que se repiten, que en este caso sería el 45. Este también es puro porque en la parte que se repite es 365 y solo hay eso que se repite, no hay nada más. Pero mientras tanto los mixtos, fíjense que acá este número menos 2,7 solamente se repite el 45. El 7 es una cifra decimal, pero el 45 es el único que se repite. Haga lo mismo con este. El 893, perdón, es decimal, pero no se repite, mientras que el 349 sí se repite hasta el infinito, o sea, 349, 349, 349, 349. Importante aquí una cosa, cuando es mixto, siempre empieza la parte que no se repite, empieza de primero. La parte que se repite siempre está al final, y es apenas lógico, porque si la parte que se repite comenzara de primero, pues nunca acabaría para que pudiera empezar la parte que no se repite. Entonces, si ustedes ven un número decimal escrito con una parte que se repite, con el gorrito arriba, y luego de la parte que sigue sin gorrito arriba, eso está mal escrito, eso no existe, eso está mal, porque si algo se repite hasta el infinito, no le va a dar tiempo a otro que aparezca. Entonces, siempre va a aparecer en el periódico mixto la parte que no se repite de primero y la parte que se repite de segundo. Miremos ejemplos. Por ejemplo, el 45, las 45 unidades con 312 milésimas, décimas, centésimas, milésimas, es un decimal finito. ¿Por qué es finito, Gisette? Pues hay un punto donde se acaba la parte decimal. Ya no hay más parte decimal ni hay nada que se repita, entonces por eso se llama finito. 12 unidades con 3 décimas periódico. Es un decimal infinito y es periódico puro y su periodo es 3. ¿Cómo sé que su periodo es 3? Pues porque el 3 tiene el gorrito arriba. Entonces, lo que tenga el gorrito arriba, esa es la parte que se repite. Y este de acá, 11 unidades con 4 décimas y 132 10 milésimas periódicos, es periódico mixto y su periodo es 132. ¿Cómo sé que su periodo es 132? Pues porque la parte que se repite es la que tiene el gorrito arriba y eso vendría siendo el periodo. Bueno, entonces, esto que vamos a ver a continuación vendría siendo la última parte de la clase teórica de hoy, que es la propiedad de la densidad. Y nos hacen la siguiente pregunta, que es lo que nosotros debemos responder para poder definir la propiedad de la densidad, que es ¿cuántos números racionales hay entre 0 y 1? ¿Ustedes qué se les ocurre responder ahí? Mira, acá está el número 0 y acá está el número 1. Vamos a ver qué nos está marcando aquí. Miren. Miremos este punto que está aquí marcado. ¿Este punto en qué parte? Entre el 0 y el 1, ¿en qué parte está este punto que estoy señalando acá? Está en la mitad, ¿cierto? Está en la mitad entre 0 y 1. Y vendría siendo 0,5, porque es la mitad de 0 y 1. Si yo cojo entre 0 y 1 lo parto en la mitad, pues sería 0,5. Este número, este que estoy señalando aquí, ¿en dónde estaría ubicado? Con respecto entre 0 y 1. Fíjense que este que está aquí está en la mitad de este y este. O sea, está entre la mitad de la mitad. Es como si fuera la mitad de la mitad. 0,75. Es la mitad de la mitad. Y si sigo acá, este va a ser la mitad de la mitad de la mitad. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Cuántas veces yo puedo seguir dividiendo eso? Como hay números enteros infinitos, pues yo puedo dividir infinitamente también.
O sea que el denominador, que es el que me divide la unidad, el espacio que hay entre 0 y 1 es el denominador, ese yo lo puedo hacer tan grande como a mí se me ocurra. Y si yo lo puedo hacer tan grande como a mí se me ocurra, tanto que puede ser hasta el infinito, quiere decir que entre 0 y 1 hay infinitos números racionales. Y esa es básicamente la propiedad de la densidad, que entre dos números racionales cualquiera hay infinitos números racionales. Escríbanlo. Entre dos números racionales cualquiera siempre hay infinitos números racionales. Entonces, mire cómo está escrito aquí. Eso yo lo dije en mis palabras. Mire cómo lo dice el libro. Entre dos números racionales siempre habrá otro número racional. Es otra manera de verlo. Entre dos números racionales siempre habrá otro número racional. ¿Por qué sé que siempre habrá? Pues porque sé que entre dos hay infinitos números. Bueno, vamos a concluir. Entonces, estas son las conclusiones. Vamos a anotar las conclusiones también en el cuaderno de apuntes. Primera conclusión. Son todos los números racionales que son todos aquellos que pueden escribirse como fracciones. Si lo puedo escribir como una fracción, es un número racional. Segunda conclusión. Pueden expresarse como decimales finitos o infinitos. Y pueden ser periódicos puros o mixtos. Esa es la segunda conclusión. Y la tercera, forman un conjunto numérico denso. ¿Qué significa eso denso? ¿Qué se le ocurre que significa eso? Forman un conjunto numérico. Cuando usted le dice que algo está muy denso, ¿qué se le viene a la cabeza? Que está muy espeso, ¿cierto? A eso en matemáticas cuando nos referimos a denso, nos referimos a que hay muchos elementos en un solo conjunto. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Pues que el conjunto de los números racionales, ¿cuántos elementos tiene? Y muchos son ¿cuántos? Infinitos. A eso me refiero con densidad en matemáticas. Cuando dice que es un conjunto numérico denso, quiere decir que es un conjunto que tiene infinitos elementos. Si quieren, cuando escriban la palabra denso, ahí entre paréntesis coloquen elementos infinitos. O sea, que tiene infinitos elementos. Miren, miremos este ejemplo número 1. Para hallar la representación decimal de un número racional, realizamos la división del numerador entre el denominador así. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber a qué equivale menos 11 cuartos en número decimal, ¿qué debo hacer? Simplemente divido 11 dividido entre 4. Profe, ¿cómo se divide 11 dividido entre 4? Pues como usted ya aprendió a dividir, como ya aprendió a ver desde cuarto, quinto, primaria, que se dividen los números. Entonces voy a hacerlo aquí al lado, pero no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer, ¿no? Ustedes ya deben saber hacer divisiones. Voy a hacerlo aquí al lado como por si no se acuerdan. 11 dividido entre 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en 11? Cabe 2 veces. ¿Y cuánto me sobra? 3. Listo, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Puedo seguir dividiendo? En teoría no. O sea, si quiero seguir dividiendo con números enteros, ya no puedo. Entonces, como ahí ya no se puede porque el 3 es menor que 4, entonces lo que hacemos es colocar una coma y agregar un 0. ¿Cuántas veces cabe 4 en el 30? 7 veces. 7 por 4, 28 y me sobran 2. Agrego otro 0 y sigo dividiendo. 5 por 4, 20. Y a 20, 0. Pero como el número original era menos 11 cuartos, pues entonces me queda menos 2,75. Y así con todas las divisiones. Cuando usted vaya a hacer una división y ve que empieza a repetir, que caben 3 veces y otra vez 3 veces, otra vez 3 veces, si ve que se repite 3, no, ya ese es el periódico y deja de dividir, para la división ahí. Como por ejemplo este, 5 dividido en 9, mire, por ejemplo este, 5 dividido en 9. 5 dividido en 9. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 5? No cabe ninguna vez, 0, coloco la coma y agrego un 0. El 9 en el 50, ¿cuánto cabe? 5 veces. 9 por 5, 45, a 55. Agrego el 0 y 9 por 5, 45, a 55. Agrego el 0. 9 por 5, 45, a 50, 0. Es 55. Y así, fíjense que ahí voy a seguir haciendo y aquí voy a seguir haciendo. Entonces, yo ya con el segundo que haga, básicamente con el segundo que haga ya ahí no decía se va a repetir. Entonces dejo de hacer la división y le agrego la rayita encima del 5. Eso es todo. Y así con todo cualquier número que sea fraccionario. O sea que para pasar de fraccionario a decimal simplemente hace la división normal. Ahora el reto es hacer lo contrario. Para pasar de decimal a fraccionario, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, resulta que si yo quiero transformar un número decimal a un número fraccionario, tengo que encontrar la fracción generatriz. ¿Qué es la fracción generatriz? Es la fracción más simplificada que al hacer la división me va a hacer el número decimal que yo estoy hallando. Entonces, para hacer esa fracción generatriz, hay varios casos.
Si el número es mixto, es decir, perdón, si el número es puro, de decimal puro, se hace de una manera. Si es decimal periódico, se hace de otra manera. Si es decimal periódico mixto, se hace de otra manera. Entonces vamos a ver caso por caso. Entonces miremos, por ejemplo, este ejemplo 2, 3,75. Entonces 3,75 es un decimal exacto. Entonces su parte decimal está formada por dos dígitos. ¿Cuáles son esos dos dígitos? El 7 y el 5. Entonces, para allá la fracción generatriz escribimos 375. Fíjese que ¿qué hicimos ahí? Le quitamos la coma. Simplemente quitamos la coma y quedó convertido en 375. Y lo dividimos en 100. ¿Por qué lo dividimos en 100? Porque debemos colocar el 1 seguido de tantos ceros como tenga cifras decimales. Entonces, como tiene dos cifras decimales, coloco dos ceros. Entonces hago 375 dividido en 100. Y después de eso, ¿qué sigue? Simplificar. Sí se puede. Y cuando ya simplifico, este resultado que me da después de simplificarlo, a eso lo llamamos fracción generatriz. Entonces, chicos, para resumirles cómo se transforma de decimal a fraccionario, les voy a presentar esta tabla acá, que es la tabla que nos presenta, por así decirlo, la receta que debo seguir dependiendo del número decimal que voy a convertir a fraccionario. El primer caso ya lo vimos, que es si es decimal exacto. Si es un número decimal exacto, pues entonces el numerador, que es el número que va en la parte de arriba de la fracción, se le quita la coma al número para que quede sin coma, y ese es el que voy a colocar en el numerador. Y en el denominador, pues se coloca un 1 seguido de tantos, un 1, perdón, seguido de tantos ceros como parte decimal tenga. Entonces, si el decimal tiene 5 cifras decimales, entonces 5 ceros. Si tiene 2 cifras decimales, 2 ceros. Si tiene una cifra decimal, un solo cero, que fue el ejemplo que ya vimos ahí anteriormente. El segundo caso es, ¿qué pasa si el decimal es periódico puro? Tenemos dos posibilidades. La primera, que la parte decimal sea diferente de cero. Y la segunda, que la parte entera del decimal es cero. Entonces, miremos que cuando la parte entera es diferente de cero, es decir, tiene una parte entera que vale un número, 1, 2, 3, 4, etcétera, entonces el numerador habría que tener, habría que tenerlo como resultado de una resta. ¿Qué cosas estamos restando ahí? Vamos a restar el número completo sin comas, o sea, cogemos el número, le quitamos la coma y lo escribimos sin la coma, pero escribiendo un solo periodo. Entonces, si por ejemplo es 1,3 periódico, pues entonces quitamos la coma y el periodo del 3, el 3 periódico quiere decir que coloco un solo periodo, es decir, un solo 3, o sea, 13. Y la parte, y le resto la parte entera. Entonces, en este caso, si fuera 1,3, le restaría el 1, que es la parte entera. Y en el denominador, que es el número que va abajo, se colocan tantos 9 como cifras tiene el periodo. Entonces, si el periodo periódico, el 3, entonces se colocaría un solo 9 porque esto pues solamente tiene una cifra que es el 3. ¿Y qué sucede si la parte entera es 0? Entonces se coloca el numerador, será el periodo, como no tiene parte entera, entonces en el numerador se va a colocar el periodo, pero un solo periodo. Entonces si el periodo es 35, entonces se pone 35. Si el periodo es 3, se pone el 3. Si el periodo es 125, entonces se pone 125. Y en el denominador se colocarán tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. Entonces, si el periodo, la cantidad de cifras decimales del periodo es 2, por ejemplo, 35 periódicos tienen dos cifras decimales, el 3 y el 5, entonces se colocarán dos 9. Y así se estaría generando esa fracción generatriz, la que hablamos antes. Obviamente, después de que la simplifique. Hago ese proceso y cuando la simplifique, entonces sería la fracción generatriz. Y por último, tenemos el decimal, si el decimal es periódico mixto. Entonces, bueno, para no extenderme leyendo aquí, vamos a realizar el ejemplo que aparece acá. Esto no está en sus libros, entonces ponga mucha atención. Vamos a resolver este ejemplo aplicando esta receta que tenemos aquí. En este problema que nos dan acá, las longitudes de los lados de un lote triangular son de 8 metros con 4 décimas. Tenemos que el otro lado es de 6 metros con 3 décimas periódico y que el otro lado mide 9 metros con 2 décimas y 7 centésimas periódico. Entonces, me dicen que para hallar el perímetro exacto tenemos que primero expresar cada expresión como una fracción, y como es un perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados, entonces después de que las tenga convertidas en fracción,
la sumaré. ¿Cómo se suman las fracciones? Ustedes ya saben sumar las fracciones. Recomendación, si aún se les dificulta la suma de fracciones, coloquen en YouTube suma de fracciones y ahí salen un montón de canales que hablan sobre cómo sumar fracciones homogéneas, heterogéneas, repasan ese tema para que no se vaya a volver un problema tener que hacer una suma o una resta de fracciones. Entonces, como se pueden dar cuenta, este ejemplo tiene tres tipos de números. El primero es un decimal exacto, el segundo es un decimal puro, y el tercero es un decimal periódico mixto, porque tiene una parte que no se repite, que es el 2, y una parte que se repite, que es el 7. Entonces, este ejemplo nos sirve para aplicar los tres casos. El primero, que es 8 metros con 4 décimas, ya lo sabemos, es muy sencillo de hacer. Colocamos el número completo, que es el 84, quitándole la coma, me quedaría convertido en 84, eso es lo que coloco en el numerador, y en el denominador coloco un 1 seguido de tantos ceros como parte decimal tenga, como cifras decimales tenga. Como 8,4 solo tiene una cifra decimal, que es el 4, entonces coloco un 1 seguido solamente de un 0. Aquí pues no me están simplificando, pero recuerden que debemos simplificar para que esa simplificación sea mi fracción generatriz. Una vez simplificado, me quedaría mi fracción generatriz. Sin embargo, pues al final como las voy a sumar, sea que simplifique o no, pues da lo mismo sumar la fracción generatriz o esta que está a simplificar. Al final nos tiene que dar lo mismo. El segundo caso, como pueden ver, es un número decimal periódico puro. Quiere decir que toda su parte decimal es periódica infinita, o sea, periódica pura, no tiene una parte que no se repite, todo lo que está ahí se repite, que es el propio 3. ¿Qué algoritmo debemos seguir o qué paso a paso? Como es un número que tiene la parte entera diferente de 0, porque la parte entera es 6 y es diferente de 0, entonces, ¿qué debemos hacer? El numerador es la diferencia entre dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? Primero, el número completo sin coma. Entonces, ¿cuál es el número completo 6,3 sin coma? Pues sería 63 teniendo en cuenta un solo periodo. O sea, como eso ya sabemos que el 3 con el gorrito arriba es 3, 3, 3, 3, 3, pues solamente pongo un solo 3, un solo periodo. Entonces 6,3 periódico queda convertido en 63. Básicamente solo quitarle la coma y quitarle el gorrito y ya. ¿Qué le resto? La parte entera. Fíjense, acá me dice que tengo que restarle la parte entera. La parte entera de 6,3 periódico, pues es 6, porque es el número que está a la izquierda de la coma, esa es la parte entera. Hago esa resta y me da 57. Y en la parte de abajo, en el denominador, voy a colocar tantos 9 como cifras tenga la parte decimal que se está repitiendo. Entonces, como la que se está repitiendo es el 3, la única que se repite es el 3, solo es una cifra, entonces divido en 9. Entonces, mi fracción sería 57 novenos, 63 menos 6, 57, y el 9 pasa igual, y nuevamente esto se simplifica si se puede. Esa fracción se puede simplificar porque es 57 múltiplo bueno, miremos a ver si es múltiplo de 3, aquí me sobran 2, ¿sí? 7 y 5 son 12, sumo las dos cifras me da un múltiplo de 3, entonces sí es divisible en 3, entonces 57 es divisible en 3 y el 9 también. Entonces miramos si al simplificarlo me da la mínima expresión, esa sería mi fracción generatriz. Eso ustedes lo hacen ahí, lo comprueban ustedes ahí en su cuaderno. Y finalmente tenemos el tercer caso, que es un número decimal periódico mixto. Entonces, ¿qué hacemos con ese periódico mixto? Sería entonces este algoritmo que está acá, cuando es periódico mixto. ¿Qué me dice el algoritmo? La fracción tendrá por numerador, es decir, en la parte de arriba, la diferencia entre el número completo sin coma con un periodo y el número formado por la parte entera seguida de las cifras no periódicas. ¿Qué significa eso? Primer número que debo colocar es el número decimal completo. 9,27, pero quitándole la coma y quitándole el periodo, colocando un solo periodo. Como el periodo es el 7, el único que se repite es el 7, es solamente se pone un 7. Si fuera, por ejemplo, 72 el que se repite, entonces coloco un 72 nada más. Entonces aquí por eso este me queda convertido en 927. ¿Qué le debo restar? Le debo restar la parte entera junto con la parte decimal que no se repite, quitando la coma. Entonces la parte entera es 9, le quito también el 2, porque el 2 es lo que no se repite, quitándole la coma, pues queda convertido en 92. Hago esa resta, aquí me queda 835, y abajo, ¿qué debo poner? Entonces, tantos 9 como cifras tiene el periodo. Entonces, como las cifras que tiene periodo es una sola, el 7, solo hay una cifra que se repite, entonces coloco un 9.
y seguido de tantos ceros como decimales no periódicos tenga el decimal dado. Entonces fíjense que el único que no se repite es el 2, ese es el que no se repite y solo hay uno. Entonces como solo hay uno, coloco un 0. Entonces me queda convertido en 835/90. De nuevo, se simplifica si se puede para obtener la fracción generatriz. Aquí el siguiente paso, como es el periodo, y el perímetro se obtiene sumando todos los lados, entonces sumamos los tres fraccionarios que obtuve. Fíjense que aquí ya está simplificado, mire, 84 décimos simplificado me da 42 quintos, 57 novenos simplificado me da 19 tercios y 835 noventavos simplificado me da 167 18avos. Estos tres fraccionarios que están aquí, como ya están simplificados, sí podemos decir que esos tres fraccionarios son las fracciones generatrices de cada uno de esos números decimales. Al sumarlos, ustedes pueden comprobar, sumándolo ustedes mismos, me va a dar 2161 noventavos. Si quiero saber esto qué número decimal expresa, pues hago la división. 2161 dividido 90, al hacer esa división, pues si me quedó bien, me tiene que dar que es 24 metros con 0 décimas y una centésima periódica. Ustedes pueden comprobar esa división haciéndola a mano, utilizando la calculadora, se van a dar cuenta que ese es el resultado. Entonces, con estos tres ejemplos, cogimos los tres casos y con eso queda ya completa la explicación para que pasemos a hacer la actividad de aprendizaje que está publicada en el campus virtual y que la vamos a hacer en la hora de matemáticas de la siguiente clase. Si tú eres presencial, pues tu compromiso es entrar al campus virtual, a la actividad de aprendizaje, le haces clic ahí, descargas el material, lo imprimes y lo llevas impreso al colegio si es que no tienes libro. Si tienes libro, pues no tienes que hacer ese paso. Les voy a mostrar acá en el campus cómo se pueden dar cuenta que está publicada la actividad, que es lo que van a hacer para la siguiente clase, los presenciales. Ya los que no son presenciales, pues lo tienen ahí en su casita, ahí mismo lo pueden ver, no tienen que necesidad de imprimirlo. Entonces estoy aquí, entro a matemáticas de octavo, entro aquí a la casilla del primer periodo, y entonces en la casilla del primer periodo, como se pueden dar cuenta, en la semana 2 del 22 al 26, donde dice secuencia 1, actividad página 3 y 4 del libro de actividades, que se corresponde al martes 23 de febrero, es decir, si estás viendo este video hoy lunes, sería para mañana. Aquí, como se pueden dar cuenta, aparece en PDF la actividad que van a descargar e imprimir si son presenciales. Si no, pues entonces ahí desde su casita lo miran del computador, le hacen clic aquí donde dice SEC 1, actividad página 3, MAT 8, le hacen clic ahí, eso se descarga en su computador, lo abren y lo pueden imprimir y tenerlo listo para la clase de mañana, martes 23 de febrero. Recuerden, chicos, una vez más, por esta semana se está dando el plazo para que consigan los libros, pero ya a partir de marzo yo no voy a publicar este tipo de actividades en el campus. Si tú no tienes libro, tienes que mirar cómo lo consigues porque ya no te doy el material descargable, lo tienes que consultar tú mismo desde tu propio libro, tenerlo ahí físico para hacerlo. Entonces ya con esto me despido, les mando un abrazo y en la próxima clase cualquier duda la aclaramos. Dios los bendiga.